Bienvenidos a mi canal, donde la chisma nunca descansa. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos tiene a todos con el corazón en la mano, la de Anne Ercel y Kerem Bürsin. ¡Ay, estos dos! ¿Se acuerdan de Senkalkam? Nos robaron el aliento. Pues bien, prepárense porque hoy vamos a hablar de cómo Kerem enamoró a Anne con detalles que, ay Dios mío, son para morirse de amor. Vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada pequeño detalle que hizo que esta pareja, primero ficticia y luego real, se convirtiera en una de las favoritas de todos. Pero antes de que nos perdamos en la magia de esta historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Sí, tú que estás ahí. No te quedes fuera de esta comunidad de chismosos de corazón. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjame tu comentario al final para que me cuentes qué te parece todo esto. Tu opinión es súper importante para mí. Ahora sí, manos a la obra. Anne Ercel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se juntan hacen magia. Su química en pantalla era innegable. Pero ¿cómo esa química se trasladó a la vida real? ¿Qué hizo Kerem para conquistar el corazón de una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía? Profundicemos en esta historia de amor que, aunque llegó a su fin, sigue resonando en los corazones de muchos. Bueno, empecemos por lo básico. Kerem no es el típico galán de telenovela. No es el típico hombre que se conforma con halagos superficiales. Él es mucho más que eso. Desde el principio quedó claro que admiraba a Anne no solo por su belleza, sino también por su talento, su inteligencia y su dedicación al trabajo. Y eso, mis amigos, es fundamental. En un mundo donde la imagen a menudo eclipsa la sustancia, la genuina apreciación de Kerem por la persona que era Anne, más allá de su apariencia, sentó las bases para una conexión profunda y significativa. Recuerdo que durante las grabaciones de Senkalkam, Kerem siempre estaba ahí para apoyar a Anne. No solo como compañero de trabajo, sino como un verdadero amigo. La animaba cuando tenía un mal día, la felicitaba por sus logros y la ayudaba a superar los momentos más difíciles. Y eso, créanme, marca la diferencia. El ambiente en un set de grabación puede ser increíblemente estresante con largas jornadas, presión constante y la necesidad de mantener la compostura frente a las cámaras. La presencia constante y el apoyo incondicional de Kerem se convirtieron en un faro de estabilidad para Anne, permitiéndole navegar por las complejidades de su trabajo con mayor facilidad y confianza. Uno de los detalles que más me llamó la atención, y que Anne ha mencionado en algunas entrevistas, sin dar demasiados detalles, claro, ella es muy reservada, es la forma en que Kerem la hacía reír. Él tiene un sentido del humor increíble, es espontáneo, divertido y siempre encuentra la manera de sacarle una sonrisa, incluso en los momentos más tensos. ¿Y quién no se enamora de alguien que te hace reír, verdad? La risa es el mejor afrodisíaco. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las presiones son altas y el estrés es omnipresente, la capacidad de reír y encontrar alegría en los momentos cotidianos es invaluable. El sentido del humor de Kerem no solo aligeró el ambiente en el set, sino que también permitió a Anne relajarse y mostrar su verdadera personalidad, creando un espacio de vulnerabilidad y conexión entre ellos. Pero no solo se trata de humor. Kerem también es un hombre muy atento. Se preocupaba por los pequeños detalles, como asegurarse de que Anne tuviera agua o café durante las largas jornadas de grabación. Le dejaba notitas con mensajes de ánimo en su camerino. Le regalaba flores no en ocasiones especiales, sino simplemente porque sí. Y esos pequeños gestos, mis amigos, son los que realmente conquistan el corazón. La atención al detalle es una forma poderosa de demostrar aprecio y cariño. Los pequeños actos de bondad de Kerem, como asegurarse de que Anne estuviera hidratada y cómoda, o dejarle mensajes de ánimo, demostraron que estaba prestando atención a sus necesidades y que se preocupaba por su bienestar. Estos gestos, aunque pequeños en sí mismos, se acumularon para crear un sentimiento de seguridad y amor en la relación. Además, Kerem es un hombre muy seguro de sí mismo. No se sentía intimidado por el éxito de Anne, al contrario, la apoyaba y la admiraba aún más. Él entendía que ella es una mujer fuerte e independiente y respetaba su individualidad. Y eso, en una relación, es esencial. La inseguridad puede ser un veneno en cualquier relación, especialmente en una donde ambas partes están expuestas al escrutinio público. La seguridad en sí mismo de Kerem le permitió apoyar el éxito de Anne sin sentirse amenazado, creando un ambiente de respeto mutuo y admiración.
Su capacidad para celebrar sus logros, en lugar de sentirse intimidado por ellos, fue un factor clave en la fortaleza de su relación. Otra cosa que me parece importantísima es la forma en que Kerem se comunicaba con Hande. Él no tenía miedo de expresar sus sentimientos, de decirle lo mucho que la admiraba y lo importante que era para él. Y eso, lamentablemente, no es algo que se vea mucho en el mundo del espectáculo. Muchos hombres tienen miedo de mostrarse vulnerables, pero Kerem no. Él es un hombre auténtico y eso se nota. La comunicación abierta y honesta es la piedra angular de cualquier relación exitosa. La disposición de Kerem a expresar sus sentimientos, tanto positivos como negativos, creó un espacio de confianza y vulnerabilidad en la relación. Su autenticidad, su negativa a ocultar sus verdaderos sentimientos, permitió a Hande sentirse segura y amada por quien realmente era. Ahora bien, no todo fue un camino de rosas. Como cualquier relación, Hande y Kerem también tuvieron sus altibajos. Pero lo importante es que siempre supieron cómo superarlos. Se comunicaban, se apoyaban mutuamente y nunca dejaban que los problemas los separaran. Los desafíos son inevitables en cualquier relación, y la forma en que se abordan esos desafíos es lo que define la fortaleza de la unión. La capacidad de Hande y Kerem para comunicarse abiertamente sobre sus problemas, para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y para nunca dejar que los problemas los separaran, demostró su compromiso mutuo y su deseo de hacer que la relación funcionara. Y es que al final del día, el amor se trata de eso, de estar ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas. De apoyarse, de animarse, de reír juntos y de superar los obstáculos juntos. Y eso es lo que Hande y Kerem hicieron. El amor no es solo un sentimiento, sino también una acción. Se trata de estar presente para la otra persona, de ofrecer apoyo y aliento, de compartir alegrías y superar desafíos juntos. La relación de Hande y Kerem fue un ejemplo de este tipo de amor, un amor que se manifestaba en acciones cotidianas y en el compromiso mutuo de hacer que la relación floreciera. Pero, ¿cuáles fueron esos detalles increíbles que menciona el título? Bueno, aquí va la parte más jugosa. Según fuentes cercanas a la pareja, y ya saben que aquí nos encanta el chisme bien informado, Kerem le preparaba a Hande desayunos sorpresa. Sí, como lo oyen. Se levantaba temprano, antes de las grabaciones, y le preparaba sus platos favoritos. Incluso aprendió algunas recetas especialmente para ella. ¡Qué romántico! Imagínense el gesto de Kerem, despertándose antes del amanecer para preparar con amor y esmero los platos favoritos de Hande. Este acto de servicio, este esfuerzo por hacerla sentir especial y cuidada, es un testimonio de su afecto y devoción. Aprender recetas nuevas solo para complacerla demuestra una atención al detalle y un deseo de hacerla feliz que es realmente conmovedor. Otro detalle que me pareció súper tierno es que Kerem le escribía poemas a Hande. Poemas. En pleno siglo XXI, un hombre que te escribe poemas. Eso es para suspirar. Según dicen, los poemas eran muy personales, llenos de sentimiento y de admiración hacia Hande. ¡Ay, Dios mío, me derrito! En una era dominada por la comunicación digital y los mensajes instantáneos, la escritura de poemas es un acto de romanticismo clásico y atemporal. Los poemas de Kerem, llenos de sentimiento y admiración, no solo expresaban su amor por Hande, sino que también revelaban su lado creativo y sensible. Este gesto, tan personal y sincero, debió haber tocado profundamente el corazón de Hande. Y no podemos olvidar las canciones. Kerem es un gran aficionado a la música y, según cuentan, le dedicaba canciones a Hande. No solo canciones románticas, sino también canciones que le recordaban momentos especiales que habían vivido juntos. Imagínense. La música tiene el poder de evocar recuerdos y emociones, y la dedicación de canciones por parte de Kerem fue una forma de celebrar su relación y de compartir momentos especiales con Hande. Las canciones, elegidas cuidadosamente para reflejar sus sentimientos y experiencias compartidas, se convirtieron en la banda sonora de su amor. Pero lo más importante de todo, y esto lo he escuchado de varias personas que trabajaron con ellos, es que Kerem siempre la hizo sentir especial. La hacía sentir amada, valorada y respetada. Y eso, mis amigos, es el secreto para conquistar a cualquier mujer. En última instancia, lo que realmente importa en una relación es cómo te hace sentir la otra persona. Kerem, a través de sus acciones y palabras, se aseguró de que Hande se sintiera amada, valorada y respetada en todo momento.
Su capacidad para hacerla sentir especial, para celebrar su individualidad y para apoyarla en sus metas, fue la clave para conquistar su corazón. Ahora sé que muchos de ustedes están pensando, bye, pero terminaron. Y sí, es cierto. La relación entre Andy y Kerem llegó a su fin. Pero eso no significa que lo que vivieron juntos no fuera real. A veces las relaciones terminan simplemente porque las personas cambian, porque tienen diferentes objetivos en la vida o porque simplemente ya no son compatibles. Pero eso no borra los momentos bonitos que compartieron. La vida es un viaje en constante evolución, y a veces las personas crecen y cambian en diferentes direcciones. Aunque la relación de Andy y Kerem llegó a su fin, los momentos bonitos que compartieron, el amor que sintieron y las lecciones que aprendieron siguen siendo parte de su historia. Y creo que en el caso de Andy y Kerem, lo importante es recordar todo el amor y la alegría que nos regalaron. Nos hicieron creer en el amor verdadero, nos hicieron soñar con una historia de cuento de hadas y nos demostraron que a veces, la realidad supera la ficción. Su relación, aunque breve, fue una fuente de inspiración para muchos, demostrando que el amor verdadero y el apoyo mutuo son posibles incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Y aunque su relación haya terminado, siempre los recordaremos como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Y siempre estaremos agradecidos por todos los momentos bonitos que nos hicieron vivir. Su química en pantalla y su amor fuera de ella capturaron la imaginación de millones de personas, convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su legado perdurará en los corazones de sus fans, quienes siempre recordarán los momentos de alegría y amor que compartieron. Ahora bien, para concluir, recordemos que Kerem enamoró a Hande con detalles que iban más allá de lo superficial. Con su humor, su atención, su seguridad y su autenticidad. Le demostró que la admiraba, la valoraba y la respetaba. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. El amor no se trata de grandes gestos o declaraciones grandiosas, sino de los pequeños detalles que demuestran a la otra persona que te importa. El humor, la atención, la seguridad y la autenticidad de Kerem fueron los pilares de su relación, y son lecciones valiosas para todos aquellos que buscan el amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes los secretos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí, por suscribirse al canal, por darle like a mis vídeos y por dejar sus comentarios. Me hacen muy feliz. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Les gustaría que habláramos de otras parejas del mundo del espectáculo? ¿Qué otros temas les interesan? Déjenme sus sugerencias. Podríamos analizar el romance de Burak Özçivit y Fariye Evcen, o quizás la historia de amor entre Kıvanç Tatlıtuğ y Başak Dizer. Las opciones son infinitas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Siempre tengo algo jugoso para contarles. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la chisma nunca descansa.